charla de, la charla de hoy va a tratar sobre el anillamiento científico en el contexto de los programas de seguimiento estandarizados. Mi idea es que hablemos un poco, poneros en contexto respecto a nuestro grupo de trabajo, el grupo de seguimiento de biodiversidad y lo que hacemos, para luego llevaros hacia más que herramientas específicas para analizar vuestros datos de anillamiento, que seguro que todos más o menos conocéis, no solo obviamente conocéis cómo generar esos datos, pero no solo cómo generarlos, sino también cómo poderlos analizar para obtener conclusiones. Yo hoy quiero ir un pasito más allá y lo que quiero haceros ver o proporcionaros son herramientas para analizar de manera global todos esos datos de biodiversidad que vais a obtener en vuestras distintas estaciones o en vuestros programas de seguimiento estandarizado. Intentaré ajustarme al tiempo, me han dicho que tengo unos 45 o 50 minutos, porque lo realmente interesante aquí es que podamos luego abrir el debate y plantear las cuestiones que consideréis interesantes. Ni que decir tiene que en cualquier momento que alguien tenga algún problema, alguna duda, alguna cuestión, podéis interrumpir y yo os lo iré contestando. Tampoco pretendo que esto sea una conferencia inamovible, pero podéis interrumpirme cuando queráis. Yo lo único que no veo el chat ahora mismo, pero bueno, si no, quien esté pendiente que abra el micrófono y me lo diga y ya está. Bueno, pues vamos a empezar. Los programas de seguimiento a largo plazo en el mundo, hay muchísimos. Obviamente, nuestra entidad avaladora, Aranzadi, los tiene, SeaBirdLife también los tiene, y siempre pensamos en aves, pero desde luego hay programas de seguimiento a largo plazo de infinidad de especies, de mariposas, de invertebrados, de odonatos, en muchas partes del mundo. Todos estos programas tienen varias características. Por un lado, son acciones que se mantienen a lo largo del tiempo y generalmente no tienen un final, sino que son procesos que se desarrollan a largo plazo con el fin de obtener series temporales lo más largas posible. A modo de ejemplo, en Oxford hay programas de seguimiento que llevan ya más de 100 años funcionando de manera ininterrumpida. Los alemanes tienen su estación de Helgoland ahí en el Mar del Norte, que lleva funcionando también 100 y pico años de manera ininterrumpida. Es decir, todos estos programas lo que buscan es una constancia en la generación de estos datos y una continuidad. Con esta idea nació el grupo de seguimiento de biodiversidad en la Universidad Complutense. Lo que queríamos era responder a preguntas muy simples, pues en qué consiste la biodiversidad que nos rodea, cómo funciona y por qué ha llegado a ser como es. Muchas veces, obteniendo series temporales largas de datos, nosotros podemos llegar a este tipo de información y poder responder a este tipo de preguntas. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros somos fundamentalmente gente que en el año 2008, con la crisis económica que hubo, en nuestra facultad no había dinero ni siquiera para llevar a nuestros estudiantes a muestrear al campo, en autobuses ni nada de eso, y una serie de profesores empezamos a desarrollar unas ideas y unos muestreos que teníamos claro que tenían que ser accesibles para nuestros estudiantes, es decir, cerca de la facultad, y que debían cubrir una serie de grupos como podían ser las aves, las mariposas o las hormigas, es decir, grupos que fuesen indicadores de la condición ambiental y cuyos muestreos de una manera estandarizada se pudiesen mantener a lo largo del tiempo. El campus de Moncloa, para los que no lo conozcáis, es una zona relativamente grande en la zona noroeste de la ciudad de Madrid, y a lo largo de los años fuimos incorporando nuevas actividades como el anillamiento de aves, el seguimiento de cajas nido, diferentes transectos para identificar mariposas. Esto, digamos que se constituyó de una manera más formal en el grupo de seguimiento de fauna del CEI. El CEI es el Campus Europeo de Excelencia de Moncloa.
Posteriormente fuimos incorporando otros grupos animales, como son los odonatos, los murciélagos, hicimos también muestreos de micromamíferos, es decir, íbamos incorporando distintos grupos animales y en el año 2018 incorporamos a compañeros del área botánica y cubrimos, digamos, las tres patas, es decir, los invertebrados, los vertebrados y la pata vegetal, y ya teníamos, digamos, lo que era el germen del grupo de seguimiento de biodiversidad, incorporando a estos compañeros botánicos. ¿Cuál es nuestra filosofía? Bueno, la filosofía que el grupo ha llevado, esto parece un publirreportaje, pero es bueno para poner en contexto estas cosas y que veamos que muchas veces un grupo de anillamiento trasciende a estas cuestiones puramente técnicas del anillamiento y debería tener en cuenta estas cuestiones para darle, digamos, una vuelta más a a todas estas historias. Desde luego, nos interesa la biodiversidad, como a la mayoría de los que estáis aquí. Pensamos que es muy importante conocer para poder proteger, para poder conservar y para poder mantener. Desde luego nos interesa el conocimiento, estamos enclavados en una universidad, por lo tanto la parte relacionada con la generación de conocimiento científico es muy importante. Y desde luego nuestra responsabilidad social como una universidad pública es transferir a la sociedad esos conocimientos y esas cuestiones que hemos extraído relacionadas con con la biodiversidad. Por lo tanto, para seguir la biodiversidad teníamos claro que teníamos que realizar seguimientos, monitorización, para ampliar el conocimiento, desde luego, todo pasaba por la investigación y para llegar a la sociedad lo que se producía era una transferencia de información. ¿Cómo hacíamos esto? ¿Cómo hacemos esto? A través de una serie de objetivos. Nosotros siempre trabajamos con nuestros estudiantes. Os diré que en el tiempo que hemos estado trabajando hemos formado más de 30 anilladores ya. Entonces, les formamos en la toma de muestras, técnicas de captura, puede ser con redes japonesas si vamos a trabajar con aves, pero también otros métodos de toma de muestras para insectos, para murciélagos, etcétera, etcétera. También avanzan en el aprendizaje de técnicas de manejo de fauna, como el anillamiento, el marcaje, etcétera. Desde luego, les tenemos que formar en diseño experimental, cómo tomar los datos, cómo tratar y analizar esos datos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, esa transferencia a la sociedad la podemos hacer a través de proyectos de investigación, diferentes variables o variantes dentro de las asignaturas que cursan nuestros estudiantes, como son asignaturas de introducción a la investigación o trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, congresos, publicaciones y, desde luego, actividades de divulgación que se desarrollan de manera habitual con la ciudadanía, con los usuarios del campus, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, nosotros tenemos unos mecanismos de trabajo bastante horizontales. Siempre tuvimos claro que, a pesar de que originariamente las ideas y los diseños pueden venir de los profesores, había una serie de alumnos que tenían más experiencia, básicamente porque llevan más tiempo con nosotros. Lo realmente interesante de este tipo de programas es que al final no depende del grado académico que tengan nuestros estudiantes, sino que depende de la experiencia que hayan reunido. Y es muy curioso ver a, yo qué sé, estudiantes de tercero de grado contándole a gente de doctorado cómo o por qué se pesa un ave o cómo se le anilla o lo que sea. Es decir, a los alumnos les dota, digamos, de unas herramientas muy importantes para su autoestima y para su formación. Y luego hay un grupo grande de alumnos colaboradores, bastante numerosos. Nosotros ya vamos por casi los 1000 alumnos han pasado por nosotros en estos 15 años. Hay que decir que son alumnos que no obtienen nada a cambio en forma de ni de notas, ni de créditos, ni nada de eso. La mayor parte de ellos son alumnos voluntarios que vienen porque les gusta y muchos repiten, otros simplemente vienen a ver de qué va. Y funcionamos así. Funcionamos de una manera muy horizontal, intentando transmitir esa información de unos a otros.
Lógicamente, nosotros, los profesores, que somos los que más tiempo llevamos en el negocio, pues asesoramos, analizamos, ayudamos a diseñar o a planificar, pero también los alumnos con experiencia gestionan los datos o coordinan los muestreos, coordinan los equipos. Luego, como una herramienta profesional, es muy bueno el hecho de haber manejado equipos de gente, haber planificado muestreos, etcétera, etcétera. Y los alumnos colaboradores pues toman datos en el campo, colaboran o participan en los equipos. Es decir, que trabajamos como a tres niveles. Por un lado generamos los datos, por otro los muestreos y por otro los equipos. Como os decía, el campus de Moncloa, aquí en rojo, yo creo que se ve el puntero este negro, que lo he puesto así bien grandote para que se vea. El campus de Moncloa es esta zona roja aquí, que se encuentra en un enclave de la ciudad o de la región de Madrid muy particular. Se encuentra justo entre las zonas, en las áreas naturales al norte del Monte del Pardo y al sur de la Casa de Campo. Pero si os fijáis, esta línea azul es un río, el río Manzanares, que conecta directamente aquí al sureste con otro área protegida, el Parque Regional del Sureste, que también es muy importante. Por tanto, nos encontramos en una zona rodeada de una matriz urbana, pero que a su vez es un corredor muy importante de flora y fauna que va irrumpiendo en la ciudad o que va bordeándola si la quiere evitar. Y todo esto hace que los estudios que nosotros podamos desarrollar ahí sean muy interesantes en cuanto a este contexto mediterráneo. Como digo, tres patas fundamentales, una pata relacionada con las aves y los micromamíferos, una pata relacionada con la entomofauna y otra pata relacionada con la botánica. Cada una de estas patas lleva a cabo diferentes actividades, pues desde anillamiento cajas nido en nuestro caso, censos de murciélagos, censos de micromamíferos, los compañeros del área entomológica trabajan con mariposas, trabajan con hormigas, los botánicos tienen sus parcelas de muestreo permanente, en fin. Cada uno de nosotros, digamos, que funciona de manera independiente, pero de manera coordinada, simplemente para obtener capas de información que pueden irse sumando. Siempre hemos planteado este campus, este pequeño campus que habéis visto en relación a la superficie de toda la Comunidad de Madrid como un laboratorio. Un laboratorio, por un lado, de iniciativas, es decir, de metodologías que nosotros podemos desarrollar, llevar a cabo y testar para poder ser exportadas a otras zonas de la ciudad. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid se ha nutrido no solo de muchas de nuestras metodologías, sino de muchos de los profesionales que nosotros hemos ido formando y o bien a la Ciudad de Madrid o bien a otras regiones o incluso a otros continentes que han venido a estudiar no solo lo que hacemos, sino sobre todo cómo lo hacemos, ¿no? Hasta el momento está funcionando muy bien todo este sistema que yo os estoy contando, que ya os digo que es para poneros en contexto un poco de lo que viene a continuación. El seguimiento de micromamíferos, por hablar un poco del resto de actividades y ya centrarnos en nuestro tema, el seguimiento de micromamíferos se lleva a cabo según la metodología SEMICE, que es una metodología que desarrolló el Museo de Gerona, que tiene que ver con la colocación de una serie de trampas pasivas para la captura de micromamíferos que cubren una superficie. Bueno, pues esto lo llevamos a cabo en muestreos que se desarrollan 2 veces al año, pues para que nuestros estudiantes sepan cómo hacerlo, pero también para saber qué es lo que hay, ¿no? El seguimiento de los murciélagos lo hacemos, se han instalado una serie de cajas refugio y se hacen lo mismo, un par de muestreos al año para ver las poblaciones invernantes, pero también los reproductores. El seguimiento de mariposas, se han diseñado una serie de transectos, una serie de recorridos a través de los cuales se van identificando determinadas especies a lo largo de todo el año. Estos muestreos son semanales, es decir, se mantienen desde hace casi 15 años de manera semanal estos recorridos y permite de manera muy eficiente generar datos para luego combinarlos con otra información, como veremos. Seguimiento de odonatos, esto se hace fundamentalmente en primavera, exactamente igual que hacemos con las aves, se puede hacer análisis de captura y recaptura con odonatos
Se capturan las libélulas adultas, se les marca con unos rotuladores indelebles en las alas y luego se liberan. Y hay distintas charcas en el campus, pues se pueden recapturar y los análisis son análogos a los que podemos hacer para la supervivencia de las aves, por ejemplo. También hacemos muestreos de hormigas. Todo el campus está dividido en retículas de 10 por 10 metros y se muestrean cada una de estas retículas de manera precisa a lo largo de varios años para detectar hormigas invasoras, para establecer dinámicas de colonias, etcétera, etcétera. Y por último, los muestreos de vegetación. Se han balizado una serie de parcelas permanentes que no tienen ningún tratamiento de jardinería y se utilizan para controlar la composición de las comunidades, cómo varían esas comunidades, etcétera. A lo que voy es que, como veis, utilizamos distintos grupos animales a distintos niveles, pero en general y de manera muy general para todo el programa, lo que hacemos es estudiar la biodiversidad, ya sea con unos elementos o con otros, porque nosotros lo que queremos es tener una idea precisa de qué es lo que está ocurriendo ahí. Por supuesto, tenemos anillamiento científico, la estación de anillamiento del Jardín Botánico de la Universidad Complutense lleva ya funcionando 15 años y ha entrado, digamos, en la red de estaciones que todo nuestro grupo y colaboradores tiene en marcha en toda la ciudad de Madrid. La pregunta es siempre, que aquí en este foro creo que no hay que responder, pero ¿para qué sirve el anillamiento? Bueno, mejor debería haber dicho para qué utilizamos nosotros el anillamiento. Desde luego lo utilizamos como una herramienta científica y de gestión. El mensaje que yo quiero lanzar hoy aquí es que muchas veces nos quedamos o dejamos el anillamiento simplemente en la parte de herramienta científica. Es muy importante a la hora de vender el anillamiento que lo vendamos, que lo expliquemos como una herramienta de gestión. ¿Por qué? Porque lo que yo vengo a contaros aquí es cómo utilizar esos datos que se generan a través del anillamiento científico como herramientas de gestión, como herramientas de evaluación, como herramientas objetivas que nos permiten a nosotros o a los gestores, a la gente que decide al fin y al cabo, si lo que están haciendo está bien o está mal hecho. Muchas veces se adoptan medidas de conservación o medidas de pura gestión, como puede ser jardinería, como puede ser instalación de determinadas estructuras, como puede ser celebración de determinados eventos, como puede ser plantación de determinadas especies o eliminación de otras, que se hacen por criterios puramente, si queréis, estéticos. Nosotros lo que tenemos que vender con el anillamiento es que nosotros les podemos proporcionar herramientas para que ellos evalúen de manera objetiva, digo el anillamiento, pero podría ser aplicable a cualquiera de los otros grupos de especies que habéis visto ahí. Herramientas que les permitan a los gestores evaluar si esto se está haciendo de una manera adecuada o no. En última instancia, para lo que sirve es para esto, para conservar las aves y los hábitats, pero siempre a través de información científicamente sólida. Imagino que todos conocéis este libro que publicó Aranzadi el año pasado, la contribución del anillamiento al conocimiento y a la conservación, con esta idea. Es decir, la idea es que el anillamiento es una herramienta útil y que sirve para muchísimas cosas, ¿vale? Yo simplemente os voy a hablar hoy de unas pocas, pero nos sirve para muchísimas cosas. Si englobamos este anillamiento en el contexto de programas de seguimiento estandarizado, mucho más, ya lo veremos. En particular puede servirnos para infinidad de cosas, pues desde el tradicional identificar los patrones de migración hasta determinar la longevidad, estudiar la viabilidad poblacional, los tamaños poblacionales, en fin, nada de esto os suena a nuevo porque todos de una manera u otra contribuimos con nuestros datos a que esto se genere. Pero también puede servir para elaborar planes de actuación y planes de recuperación o designar espacios de la red natura o detectar áreas críticas o áreas de actuación prioritaria o evaluaciones de impacto ambiental. Es decir, el anillamiento nos puede servir para muchas cosas, no solo puramente científicas, sino también aplicadas.
Por supuesto, es una excelente herramienta de educación ambiental, siempre que sea en este contexto. ¿Por qué? Porque toda actividad de anillamiento debería estar integrada, según las normas técnicas que se publicaron el 20 de noviembre de 2019, toda actividad de anillamiento debería estar integrado en o bien programas de seguimiento coordinado, como pueden ser en general las CES, pero como nosotros tenemos la SEMAN o la SEMAI, o la SEO tiene las PASER, el ICO tiene la Silvia, etcétera, etcétera. Programas de seguimiento coordinado. O bien en proyectos científicos, que a veces se solapan con esto. Ya veremos que cuando los datos son lo suficientemente buenos, lo suficientemente seriados, pueden perfectamente usarse como herramientas científicas o bien programas de gestión de especies y espacios. Todo esto lo sabéis también. Y la educación ambiental, pues la educación ambiental se admite solo bajo el paraguas de alguno de estos supuestos. Es decir, nosotros podemos hacer educación ambiental siempre que lo incluyamos en alguno de estos supuestos. Bueno, ¿qué es una estación de anillamiento de esfuerzo constante? Que es un poco lo que nos sirve a nosotros de base para generar esta información. Bueno, ya sabéis que responde al acrónimo Constant Effort Sites, por eso se llaman CES, ¿vale? O estaciones de esfuerzo constante. Se anillan aves generalmente paseriformes o de pequeño tamaño durante todo el año, idealmente 3 veces al mes. La estación tiene siempre las mismas características técnicas, es decir, las redes están en el mismo sitio y se mantiene el mismo esfuerzo que varía entre las 5 y 6 horas, dependiendo que sea un programa u otro. Esto lo conocéis perfectamente porque muchos de los que estáis escuchando tenéis vuestras propias estaciones. ¿Qué ventajas tiene este tipo de abordaje metodológico? Bueno, por un lado, el número de individuos que vais a capturar no depende del anillador. Es decir, se desarrolla de la misma manera independientemente de que sean anilladores, un anillador u otro. Además, los datos de anillamiento y de recuperación que obtenéis pueden ser comparados con esa misma estación en otros años o con otras estaciones que usen metodologías análogas. Tiene también algunos inconvenientes, como cuáles, pues, por ejemplo, que requiere la participación de varios anilladores, especialmente si estamos hablando de programas de seguimiento a largo plazo, es muy raro que los mismos anilladores mantengan este esfuerzo a lo largo del tiempo. A veces ocurre, pero no es tan probable. Y esto es lo que echa para atrás a mucha gente, se tarda un tiempo en poder extraer tendencias e identificar declives poblacionales, por ejemplo. Es decir, no se generan datos que podamos usar automáticamente, sino que hay que generar series de datos más o menos largas para poder identificar determinados patrones. Que bueno, a veces las cosas no son inmediatas, pero en este mundo, especialmente en el mundo científico, en el que todo requiere inmediatez, todos los resultados tienen que estar para el final del proyecto, que suele ser de 2, 3 años a lo máximo, pues este tipo de abordajes resultan complicados. Por eso es bueno que esto se haga independientemente de que existan otros proyectos que financien estudios concretos que se pueden llevar a cabo en estas estaciones. Las estaciones generan una serie de datos basales y luego podemos ir añadiendo información o ir recolectando datos adicionales que podemos incorporar a otros proyectos. ¿Qué estaciones de esfuerzo constante gestionamos nosotros en Madrid? Bueno, ahora mismo teníamos 11 estaciones, tenemos operativas 11, la más longeva de todas es esta del Parque del Oeste, que lleva funcionando de manera ininterrumpida 31 años. Estos loguitos que veis aquí, bueno, nosotros colaboramos también con la empresa privada y hay empresas de servicios ambientales que se encargan de llevar a cabo estas actividades. El Parque del Oeste, como comprenderéis, en 31 años ha pasado por muchas empresas. En los últimos años, digamos que son empresas muy, muy cercanas a nosotros las que se encargan de estas cosas. El Real Jardín Botánico de Madrid lleva 15 años, la estación, el Encinar de San Pedro en la Casa de Campo otros 15. En fin, veis aquí que hemos conseguido mantener el esfuerzo en el Real Jardín Botánico también, ahí al lado del Museo del Prado. Esta está financiada por el CSIC. Hay algunas que están financiadas por el Ayuntamiento de Madrid, es decir, se ha conseguido que el Ayuntamiento se interese por este tipo de metodologías y las mantenga financieramente a lo largo del tiempo. Hay otras 3 aquí abajo
en las que hemos tenido problemas fundamentalmente con las colonias felinas. Las colonias felinas, al menos aquí en la región de Madrid, son un problema muy serio en cuanto al mantenimiento de estaciones de este tipo. En la ciudad de Madrid hay cerca de 1.400 colonias felinas mantenidas y auspiciadas por el ayuntamiento. Si alguna de estas colonias se instala cerca de la estación de anillamiento, como por ejemplo esta del campo del lago de la Casa de Campo, que llevaba 7 años, y les da por instalar una colonia felina cerca de ella, pues la estación está perdida. Lo mismo ocurrió en la dehesa de la Villa. En el Monte del Pardo se terminó la financiación y bueno, el esfuerzo que se puede hacer es el que se puede hacer y obviamente mucho de este trabajo es trabajo profesional y debe estar financiado. Por lo tanto, pues se dejó de trabajar ahí. Pero de nuevo, no es un problema que en series temporales largas de datos se interrumpa algunos años y se retome después, siempre y cuando la metodología sea la misma, los datos siguen siendo complejos. Como veis, un esfuerzo grande a lo largo de toda la zona, iba a decir la ciudad de Madrid, pero en realidad es la región de Madrid, porque también hay estaciones fuera de la ciudad de Madrid, que genera datos, que lleva generando datos mucho tiempo con los que podemos trabajar a nivel de comunidades. En este tiempo se han capturado más de 32.000 aves de 70 especies distintas y hemos visto infinidad de cosas. Como os digo, generamos datos que luego podemos utilizar. Muchas de estas preguntas seguro que vosotros las habéis intentado responder o las habéis respondido con los datos de vuestras propias estaciones, ¿vale? Pero ya os digo que se generan trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, análisis, comunicaciones a congresos, etcétera, etcétera, que pueden servir para responder a todas estas preguntas. El top 5 de las especies que nosotros manejamos en la ciudad de Madrid es este, el gorrión molinero es la especie estrella. Bueno, alguno diréis sí, son especies muy comunes, nada especial, nada espectacular, pero aún así nos sirven para estudiar determinados aspectos relacionados con el entorno antrópico y el ser humano muy, muy interesantes. ¿Qué estudios podemos hacer con todo esto? Ahora vamos a mencionar, digamos, los estudios más obvios o más directos que a todos se nos ocurrirían con todo este tipo de datos que vamos a tener. Algunos de ellos tienen que ver con los estudios de tendencias poblacionales, que todos conocéis. Si tenemos series temporales largas, en este caso, una colaboradora de nuestro grupo, Elena Ramos, invirtió su trabajo fin de grado en recolectar datos ya generados, obviamente, por otros anilladores en muchas estaciones. Aquí tenéis cada uno de estos puntitos, espero que se vea bien, corresponde a estaciones ENMAN o a estaciones Passer, a lo que realizar este trabajo que, como os digo, está en revisión en la revista BIRDS ahora mismo. Para estudiar este tipo de cosas, es decir, tendencias poblacionales, como a lo largo de una serie temporal larga, que va desde el año 95 hasta el año 2021, han descendido o no estas poblaciones de gorrión común y de gorrión molinero. Efectivamente, los resultados apuntan. Obviamente aquí hay análisis estadísticos detrás, que tampoco os voy a aburrir con esas cosas, pero los resultados apuntan a este descenso en las tendencias poblacionales tanto del gorrión común como del gorrión molinero. Sirve también en las estaciones de esfuerzo constante para estudiar la fenología de las especies, que pueden ser en invernada, en migración o reproductora. Podemos relacionar estos datos obtenidos con escalas temporales, pues cómo varía el número de individuos dependiendo de la época del año. Por ejemplo, en nuestra estación del Parque del Oeste, esta que lleva tantos años, pues vemos que fundamentalmente el número de capturas se da en los meses de enero y febrero porque se produce, el Parque del Oeste es una zona de invernada de las poblaciones de carbonero garrapinos de lo alto de la sierra. El resto del tiempo pues solo quedan algunos reproductores muy, muy incidentales, pero el grueso de la población se traslada a zonas altas. Esto no ocurre con otras especies como son, por ejemplo, el gorrión molinero, el gorrión común u otras, ¿no? Podemos también estudiar la fenología diaria, es decir, cómo dependiendo de la época del año varía
el porcentaje de capturas que nosotros tenemos en unos momentos u otros en nuestras propias estaciones. Bueno, pues son datos que nosotros podemos tomar, así en bruto, digamos, sobre los propios datos de campo que generamos en las estaciones. O podemos hacer estudios sobre la edad y la senescencia. Por ejemplo, el carbonero garrapinos, que es una de las especies estrella ahí en el Parque del Oeste. Hemos visto que, por ejemplo, de 116 individuos que anillamos como pollos o como juveniles, solo la mitad se recupera la primavera siguiente y solo el 20% llega a su segunda primavera o más. Algunos, como veis, anillado en 2017 y recuperado en 2022, pues casi con 5 años de edad. Es decir, podemos ver qué efecto tiene la edad sobre otros parámetros, como pueden ser la reproducción, el inicio de caracteres sexuales, etcétera. Los datos puros y duros que nosotros podemos tomar con el individuo marcado en la mano y tomando una serie de medidas o caracteres fenotípicos, como pueden ser la... Luego frego yo, ¿vale? Para que... Vale. Como son caracteres fenotípicos, como puede ser la condición física, la biometría, etcétera. Pero como os digo, a lo que vengo yo hoy aquí, y siento que esta introducción haya sido tan larga y un poco accidentada, es hablaros del análisis de la biodiversidad, que es lo que me interesa contaros hoy aquí. ¿Qué podemos hacer con nuestros datos en global? Es decir, no tanto centrándonos en el dato puntual de cada uno de los individuos o en la medida concreta de cada uno de los individuos, sino cómo podemos utilizar nuestra hoja de anillamiento completa, por así decirlo. Es decir, todo el listado de especies que nosotros vamos generando día tras día tras día. Obviamente, no voy a entrar a explicaros de manera pormenorizada cómo calcular cada uno de estos índices o cada una de estas variables. Esto daría que, bueno, es cuestión de pensarlo y si alguien está interesado se puede igual pensar montar algún curso o alguna jornada concreta o algo para explicar de manera mucho más detallada cómo calcular todo esto. Para que os hagáis una idea, esto es una parte de una asignatura que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes en el grado en biología que se llama análisis de la biodiversidad animal. Es decir, les proporcionamos herramientas para que sean capaces de analizar esto. Por esto pido disculpas a todos mis potenciales estudiantes que estén escuchando esto porque ya les sonará de su asignatura de análisis de la biodiversidad animal, si ya la han hecho o se lo contaremos cuando la hagan en cursos sucesivos. Bueno. Vamos a hablar de 3 bloques de análisis, es decir, índices basados en la riqueza de especies, índices basados en la abundancia de individuos y un apunte sobre la caracterización del hábitat. Primero, vamos a definir lo que es la riqueza de especies. Imagino que todos lo sabéis. La riqueza de especies es el número de especies distintas que nosotros encontramos en un ámbito o en una escala temporal determinada. Es decir, en este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 especies distintas, por tanto la riqueza de este hipotético lugar sería 6. Los índices basados en la abundancia tienen que ver con el número relativo de individuos de cada una de esas especies. En este caso, abubillas habría 4, garrapinos habría 2, 4, 8, 9, 2 urracas. Bueno, abubillas he dicho 4, habría 6 porque habría 2 más aquí. Es decir, abundancia de individuos. Es decir, aquí puedo tener presencia o ausencia, es decir, unos o ceros, y aquí puedo tener valores numéricos que van desde el 0, si no está presente, hasta el infinito o hasta muchos si hay. La caracterización del hábitat ya veremos que es un poco distinta y hay que hacerlo en base a plantillas, etcétera, pero ya os digo que hablaremos de esto un poco al final de la charla. Muy bien, si yo tengo estas 4 localidades o estas 4 estaciones de anillamiento que funcionan en 4 lugares distintos, ¿cuál de estos sistemas, cuál de estas estaciones es la más diversa? Bueno, pues ¿qué tendremos que hacer? Pues primero contar el número de especies distintas que hay en cada una de ellas. Pues de la especie 1, en este caso el gorrión, en este primer cuadrante habrá 16 y de las otras una de cada una. Aquí
hay 4 representantes de cada una de ellas. Aquí hay 18 representantes de una, hay 2 que no tienen representación y hay otras 2 que tienen un individuo, y así sucesivamente. Si yo pregunto cuál de estos sistemas es el más diverso, seguro que cada uno me puede dar la respuesta que le parezca. Ah, no, pues mira, es que resulta que es más importante que estén representadas todas las especies, pero que además estén representadas de manera proporcional. Otro dice, ah, no, pues es mucho más importante que haya más individuos, aunque alguna de las especies no esté representada. Hay otro que dirá, bueno, es que claramente uno que solo tiene 18 individuos de una y hay 2 que no están representadas, pues no es un sistema diverso. En fin, nosotros podemos de manera subjetiva hablar de esto como queramos. Lo que yo voy a proporcionaros hoy aquí son herramientas para hablar de esto de manera objetiva, es decir, de manera numérica y poderlo afirmar. La biodiversidad no es ni más ni menos que la riqueza más la proporcionalidad, es decir, el número de especies que haya y lo bien proporcionadas que estén cada una de ellas. Vamos con estos índices de biodiversidad. Bueno, no os asustéis primero con las fórmulas estas raras que aparecen aquí, ni con las gráficas de este tipo, porque esto simplemente os lo he puesto para que veáis de una manera clara qué es lo que representa cada una de estas variables de las que os voy a hablar. Si yo ordeno en el eje X, este eje que tengo aquí abajo, el que marca la línea roja, todas las especies que yo puedo anillar, ¿vale? Que irían desde aquí, el lado izquierdo, con una abundancia relativa muy alta, es decir, esta primera especie, sea la que sea, yo capturo muchísimos individuos. De la siguiente, de la segunda columna, de la segunda barra, yo capturo también muchos individuos, pero menos que de la otra. De la tercera, menos. De la cuarta, menos. Y así sucesivamente hasta estas últimas que están a la derecha, en las que solo capturo un individuo. Muy poquitos. ¿Vale? Bueno, pues en función de estas especies ordenadas y en función de su abundancia relativa, yo puedo calcular estos 3 parámetros. Puedo calcular un primer parámetro que se llama Q sub 0, es decir, el número de especies. ¿A qué se corresponde el número de especies? Ya lo hemos dicho antes, a la riqueza. Por lo tanto, yo puedo establecer para esta misma estación, recordar siempre que estamos utilizando un esfuerzo estandarizado, es decir, un esfuerzo que es comparable en el tiempo. De nada me sirve en enero poner 4 redes, en febrero poner 2 y en marzo poner 7. ¿Habría maneras estadísticas de corregir esto? Pues sacando un índice de captura, etcétera, etcétera. Pero lo ideal es que el esfuerzo permanezca estandarizado durante el mismo tiempo, el mismo número de redes, etcétera, etcétera. Yo puedo sacar un índice de riqueza, es decir, un número de especies que se mantiene o no a lo largo del tiempo. Y esto ya es interesante en sí mismo, es decir, esto me puede decir, por ejemplo, que en el mes de junio y en el mes de septiembre hay menos especies que en el mes de diciembre, por ejemplo. Bueno, pues igual me está hablando esto de una población que es fundamentalmente invernante. Puedo calcular este Q sub 1 que me habla de la riqueza de especies efectivas. Fijaros que este Q sub 1 se refiere a esta línea azul que va subiendo y que lo que mira es ni más ni menos la diversidad de especies que yo tengo. No el número, sino lo diversas que son, es decir, lo más o menos representadas que están. Fijaros que, por ejemplo, en el mes de agosto y en el mes de septiembre la diversidad es menor que en el mes de mayo o de junio o de noviembre o de diciembre. Yo puedo calcular también este valor Q sub 2, que me habla de la riqueza de especies dominantes. Fijaros que este Q sub 2 se refiere sobre todo a las barras que tienen una abundancia más alta. Si tienen una abundancia más alta, significa que esas especies dominan respecto a las que solo he capturado una vez, que aparecen de manera accidental. Bueno, pues esto es lo que conocemos técnicamente como uniformidad. Es decir, puede haber momentos del año en que estas especies dominantes, esta uniformidad de especies sea más alta y momentos del año en que esta uniformidad sea más baja. ¿Cuándo será más baja? Pues cuando haya
muy pocas especies dominantes y muchas de las otras o viceversa, ¿vale? Esto varía un poco de estación en estación y ya os digo que tampoco vamos a entrar técnicamente en esto. Simplemente os quiero presentar esto para que veáis que simplemente con el listado de especies que vosotros tenéis en cada una de vuestras localidades a lo largo de un ciclo anual, por ejemplo, ya se pueden hacer análisis de este tipo. Si además yo baso esto en la riqueza de especies, yo ya puedo comparar, es decir, yo puedo tener un valor de CUB1, estos son ejemplos que teníamos por ahí, pero por ejemplo, el arroyo Meaques, el encinar de San Pedro, Prado Longo, en fin, distintas localidades. Si yo tengo distintos valores de Q1 y distintos valores de Q2, yo puedo saber qué porcentaje de cada uno de ellos, es decir, puedo ordenar cada una de las localidades en base no solo al número de especies que yo capturo, sino a cómo de representadas están unas u otras. Por ejemplo, este arroyo Meaques, fijaros que tiene un porcentaje muy alto, el 93%, yo puedo saber que es una comunidad más diversa, con una riqueza efectiva mucho mayor que Pradolongo, por ejemplo, que tiene una riqueza mucho menor. Aquí lo vemos. Comparten, o sea, el 48% de sus especies pues tienen unos índices de riqueza de especies efectivas y de riqueza de especies dominantes mucho más bajo. Esto ya me sirve para cuantificar. Cuando yo quiero cuantificar una sola estación a lo largo del tiempo, yo también puedo hacer esto. Estos cálculos los puedo hacer pues, para la época reproductora, para la época invernante, para la época premigratoria y para la época migratoria. Si yo quiero comparar mi estación con la estación de mi amigo que está en la otra punta de España, también lo puedo hacer. Es decir, estos índices son un dato objetivo para poder comparar numéricamente determinados aspectos relacionados con la riqueza de vuestras comunidades en los lugares en los que trabajáis. ¿Qué esfuerzo tengo que hacer? ¿Cómo sé yo que el esfuerzo que estoy haciendo en mi estación de anillamiento me ayuda a detectar todas las especies? Esto es muy importante. ¿Por qué? Primero porque valora nuestro trabajo, es decir, yo sé cuánto me queda por trabajar para llegar a esto que está aquí. Fijaros, yo tengo aquí en el eje X las unidades de muestreo, que van de 0 a 1200. Algunos diréis, ala, pero no voy a ir 1200 días a anillar. Si llevas anillando 30 años en el mismo sitio y con la misma frecuencia, puedes acercarte a algunos de estos valores, ¿vale? Y en este eje de la Y tenemos el número de especies observadas. Este esfuerzo, que es esta curva que tenéis aquí, ¿vale? Esta curva llega a tocar con esta asíntota en el infinito. En el momento en que esta curva llegue a tocar con esta asíntota en el infinito, significará que ya he detectado todas las especies presentes. Pero ¿qué ocurre aquí? Que si yo voy ordenando mis muestreos, yo puedo calcular esta curva y puedo saber cuánto me queda por trabajar para llegar a mis objetivos. No solo eso, sino que me permite predecir cuántas especies quedan por detectar. Es decir, si en tu estación de anillamiento has anillado 30 especies y al hacer este análisis te dice que hay 45, tú sabes que te quedan 15 especies por anillar que no has anillado. Y no solo eso, te permite calcular cuántos muestreos te faltarían para acercarte a ese hipotético punto en el infinito en que la asíntota se toca con la curva. Yo puedo tener un esfuerzo malo, fijaros, pocas unidades de muestreo en el eje X, pocas especies detectadas, esta recta que está aquí, que es una recta tangente a esta curva, tiene una pendiente muy grande. Por lo tanto, yo sé que el esfuerzo que estoy haciendo es mejorable. Vamos a dejarlo así. Yo puedo tener un esfuerzo bueno cuando, fijaros, voy aumentando las unidades de muestreo y voy aumentando las especies observadas. Esta recta roja, segunda recta roja que está aquí, va teniendo una pendiente menor y, por tanto, mi esfuerzo va mejorando. O puedo llegar a esto, un esfuerzo muy bueno cuando la pendiente de la recta, que es tangente a esta curva, se acerca lo más posible a
recta, que es la asíntota que está aquí arriba. Es decir, yo puedo evaluar cómo de bueno o de malo es mi esfuerzo en este sentido. Hay fórmulas matemáticas para calcular esto, pero ya os digo que son fórmulas súper sencillas. O sea, la gente al final se sorprende de lo fácil que es calcular esto a partir de los datos. Dos condiciones que son importantes. Primero, que las muestras sean aleatorias. Esto quiere decir que vuestra primera jornada de campo posiblemente detectaríais muchísimas especies nuevas. Todas las especies eran nuevas porque era la primera. En la segunda jornada de campo detectaríais prácticamente todas las que habéis visto en la primera, más alguna en la segunda. En la tercera iríais incrementando poco a poco. Bueno, pues lo que hace este tipo de análisis es coger esos muestreos y generar tantas curvas como nosotros le digamos, habitualmente son 10.000, aleatorizando esos muestreos. Es decir, que la primera vez que tú muestreaste, en lugar de ponerlo en la primera curva en el primer lugar, lo pone en el lugar 15. La 15 la pone en la 13 y así sucesivamente. Y luego, esta curva que aquí aparece tan mona y tan recta, en realidad es un diente de sierra y hay que ajustarlo mediante una función que habitualmente se usa, la función de Clench, pero tampoco vamos a entrar en eso para hacer la curva esta lo más bonita posible. Vamos con datos de verdad, es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 estaciones en las cuales hemos observado una serie de especies. Lo hemos hecho con transectos y anillamiento, pero para el caso daría igual. Es decir, yo tengo aquí en el arroyo Meaques 50 especies, aquí en el Encinar de San Pedro 52, aquí en Pradolongo 42. Aquí 53 y aquí 58. Estos son datos que habéis tomado en el campo a lo largo de todo ese tiempo. ¿En cuántas jornadas de campo? Pues en 240 en estos casos y en 408 en este. Fijaros que nos da igual. ¿Por qué? Porque lo va a referir, estos cálculos los va a referir a las unidades de muestreo que vosotros tengáis, que no necesariamente tienen que ser las mismas en un sitio o en otro. Aplicando las fórmulas correspondientes, que ya os digo que no os voy a abrumar con eso porque al final resulta muy farragoso y estos son ejercicios que se pueden ir haciendo tranquilamente, podemos predecir el número de especies. Y fijaros, en el arroyo Meaques, que es la primera columna, yo he detectado 50 especies, pero resulta que el número predicho de especies es 54, es decir, que de acuerdo a esa curva que yo he ido generando, sé que va a haber 54 especies. Fijaros aquí. Aquí he detectado 52 especies y el número predicho es 50, es decir, que estoy casi por encima de las especies predichas. Obviamente esto es una predicción y como tal tiene un margen de error que se ve reflejado aquí, por ejemplo, muy claramente en el Encinar de San Pedro o en el tramo del río Manzanares, que he detectado 50, bueno, no, en este caso no, perdón, en este, en el que he detectado 58 especies y habría 54 de número predicho. Fijaros que puedo detectar el porcentaje de especies, o sea, puedo evaluar el porcentaje de especies que he detectado, básicamente especies que he visto frente a las hipotéticas predichas, en este caso un 94%. Lo bueno o lo malo que es mi muestreo, este numerito, este 0,01, 0,008, no es ni más ni menos que la pendiente de esa recta roja que aparecía antes. Siempre que esté por debajo de 0,1, se considera un buen muestreo. Pues fijaros, todos los muestreos que nosotros hemos hecho en este caso se consideran buenos. Este es el esfuerzo de muestreo que yo he hecho, es decir, he hecho un esfuerzo de muestreo del 97%, he detectado el 97%, he llegado al 97% del muestreo y aquí lo interesante es cuántas unidades de muestreo necesitaría para detectar el 95% de las especies. Pues fijaros. Yo tengo 240 unidades de muestreo. Si quisiera detectar el 95%, es decir, subir un 0,01% esto, necesitaría 124 jornadas de campo más. En este caso necesitaría 143, en este caso necesitaría 135 y así sucesivamente. Este 95% yo lo puedo ajustar como quiera, es decir, yo puedo ajustarlo al 99% o al 100%, si quiero. Bueno, se suele hacer al 99,9%, pero claro, esto crece de manera exponencial, con lo cual
Igual es mejor no detectar todas las especies, pero tener un esfuerzo de muestreo bastante controlado. Bueno, como os digo, otra herramienta más que os sirve para evaluar vuestro esfuerzo de trabajo en este contexto. Es decir, saber cuánto os queda por trabajar o cuánto habéis trabajado para daros una palmadita en la espalda y estar contentos al respecto. Otra herramienta más, índice de Yacar. Este nos sirve, este está muy bien porque muestra el grado en el que las localidades son semejantes de acuerdo a especies presentes o ausentes. Yo aquí tengo una matriz de ceros o unos, ni siquiera abundancia, solo si la especie está o no está. Bueno, pues este tipo de análisis me permite hacer un árbol así, en el cual yo puedo agrupar las localidades. Quien dice localidades, dice, por ejemplo, épocas del año, o dice años, o dice eso ya a vuestra imaginación. Puedo agrupar estas localidades y lo que me dice aquí es que el arroyo Meaques y el tramo 2 del río Manzanares tienen un 66% de especies en común. Mientras que esta agrupación, estos dos, con el siguiente, con el Encinar de San Pedro, tienen un 60% de especies en común. Con el siguiente, un 56%. Y digamos, en la localidad que difiere más del resto, que solo comparte un poco más de la mitad de las especies, es Pradolongo. Fijaros lo útil que puede resultar esto a la hora de optimizar el esfuerzo. A todos nos gusta estar en una estación de anillamiento y a todos nos gustaría abrir una estación de anillamiento más, pero imaginaros que estáis abriendo una estación de anillamiento que es redundante en cuanto a la composición de las especies respecto a la que tenéis en el otro lado. Os puede servir para muchas cosas, os puede servir para hacer biometría, os puede servir para medir tendencias, todo lo que vosotros queráis, pero si lo que queréis es trabajar con comunidades o con la biodiversidad general de un área determinada, pues resulta complicado. Bueno, como os digo, distintas herramientas para evaluar este tipo de cuestiones. Vamos a empezar a combinar. Ahora sí, esto ya se empieza a poner un poco más farragoso, pero ya es el final, os lo prometo. Imaginaros que además del anillamiento, yo puedo hacer censos, por ejemplo, en este caso, pues un censo mediante transecto finlandés. ¿Qué es un transecto finlandés? Pues aquel que se desarrolla dentro y fuera de la banda de progresión. Esto lo explica muy bien Tellería en su libro de métodos de censo del año 86. Pero bueno, para resumir, tenemos un área de progresión, que sería esta flecha azul gorda. Tenemos un margen de 25 metros a cada uno de los lados de nuestra línea de progresión y yo voy a detectar una serie de especies dentro de esa banda, a un lado o a otro, o fuera de ella, como el herrerillo este de aquí o el garrapinos este de aquí. Si nosotros desarrollamos este censo y cada X metros dentro de este itinerario de 2 kilómetros nosotros nos paramos y caracterizamos el hábitat, que era lo que os decía antes, nosotros obtendremos datos de este tipo. Pues yo tendré, por ejemplo, los censos en la localidad de Pradolongo, en esta fecha, con una hora de inicio y una finalización, y tendré una serie de transectos de 2 kilómetros. En este caso tenemos 20 transectos de esos 2 kilómetros. Y detectaré una serie de pájaros. Pues aquí he detectado 3 mitos, ¿vale? Y en este he detectado un mito. Bueno, pues voy detectando dentro y fuera de banda distintas especies. Por eso hay 2 columnas por especie, porque una es dentro y otra fuera de banda. Da igual. En el caso es que yo voy generando una serie de datos. Pero es que además, si yo me paro en cada uno de estos sitios y miro a mi alrededor, de manera muy simple yo puedo establecer estas plantillas de hábitat. Simplemente mirando el porcentaje de cobertura arbórea, porcentaje de cobertura arbustiva, porcentaje de cobertura herbácea, porcentaje de cobertura de suelo, número de especies de árbol y número de especies de arbustos. Con unos datos muy simples yo puedo tener una idea de la composición que tiene ese hábitat concreto en ese punto concreto. Yo tengo una tabla parecida a esta tabla Excel que tengo aquí y lo puedo analizar. No solo lo puedo analizar en combinación con los datos de anillamiento que yo haya obtenido. De manera que yo tengo esto que ya os suena, la riqueza efectiva basada en el anillamiento o basada en el anillamiento más
los censos correspondientes. Es decir, puedo ampliar los datos que yo ya tenía. Además, como yo tengo la estructura de hábitat, yo lo que puedo es, a partir de esto, hacer unos análisis relativamente simples que se llaman análisis de componentes principales. Los análisis de componentes principales no son ni más ni menos que una herramienta estadística que sirve para resumir las variables. Yo antes tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 variables. Aplicando este tipo de análisis, yo puedo resumir estas 7 variables y obtener agrupaciones. Pues por un lado están el porcentaje de cobertura arbustiva y el número de especies de arbustos, como veis aquí, en un eje que se ve muy claramente, y por otro lado está el porcentaje de suelo desnudo y el número de especies de árboles, que estaría por aquí. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que si tengo esta agrupación y tengo esta agrupación, estoy hablando de estructuras distintas de hábitat que yo puedo utilizar. Aplicando esto, yo puedo perfectamente combinarlo con variables que ya tenemos, como pueden ser la densidad o como puede ser esta que ya conocéis, que es la riqueza. ¿Qué variables de hábitat determinan la riqueza que yo voy a tener? Pues en este caso vemos que nuestro modelo nos dice que tiene que ver la localidad, es decir, dónde he muestreado, y tiene que ver el componente 1, que tenía que ver con la estructura de vegetación, y el componente 2, que tenía que ver con el porcentaje de suelo desnudo y de cobertura arbórea. Bueno, pues yo veo que hay más riqueza en zonas en las que hay una determinada estructura de hábitat. Es decir, yo puedo combinar la información para obtener o poder responder a las preguntas que yo me hago. Último ejemplo, y ya con esto termino. De este mismo trabajo de Elena del que os he hablado al principio, no es solo trabajar con los datos puros y duros de anillamiento, sino que yo puedo hacer esa estructura de hábitat, pero a partir de fotos aéreas, por ejemplo. Líker y colaboradores definieron un método mediante el cual hay una estación de anillamiento que está aquí, en este punto central, y yo puedo generar una gradilla y puedo caracterizar cada una de estas celdas de la gradilla de una manera muy simple. Pues diciendo, por ejemplo, en esta celda que el 50% de la superficie es agua y el 50% es terreno agrícola, por ejemplo. Pues yo puedo ir caracterizando cada una de estas y para una estación, vuestra estación de anillamiento, que puede estar aquí o en cualquier otro lado, yo puedo obtener una caracterización que me hable de el grado de urbanización, el grado de vegetación o lo que yo quiera sacar. Todo esto se relaciona con el número de capturas por metro de red, que ya os suena, el índice de captura. Es decir, lo que vemos aquí es que para el gorrión común, cuanto más urbanizado esté el hábitat, más capturas voy a tener. Lógicamente, una especie bastante antropófila, bastante afín al ser humano, pues va a tener más presencia en zonas más humanizadas. Pero es que lo mismo ocurre con el gorrión molinero. Zonas más urbanas, con un índice de urbanización mayor, también van a tener mayor índice de captura. Veis que estamos combinando información a distintos niveles. Yo puedo hacer esto perfectamente con la productividad, por ejemplo. Es decir, lo que yo veo aquí es que independientemente del índice de urbanización, de lo urbanizada que esté el área, el índice de productividad medido en forma de jóvenes menos adultos se mantiene constante. Lo mismo ocurre aquí para el índice de productividad a lo largo de los años. Bueno, pues lo que quiera que afecte a ese declive poblacional, ya vemos que no tiene que ver con el índice poblacional ni para el gorrión común ni para el gorrión molinero, por ejemplo. ¿Vale? Simplemente son ideas de cómo combinar la información de una manera u otra. Como veis, y ya para concluir, en general lo que sirve el anillamiento no es solo una herramienta científica, sino que también es una herramienta de gestión. Y ya habéis visto que de esta manera tan simple supone una aplicación a la conservación de las aves y sus hábitats. Es decir, podemos proporcionar a los gestores herramientas para evaluar sus acciones.
¿Esto es importante? Pues fijaros en el contexto en el que estamos. Cantidad de ciudades españolas, europeas y mundiales están trabajando en sus planes de infraestructuras verdes y biodiversidad. La ciudad de Madrid, la ciudad de Barcelona, Zaragoza, Santander, Vitoria, en fin, hay distintas estrategias relacionadas con la biodiversidad. En concreto en Madrid, que es un poco lo que nosotros tenemos más cerca y lo que tenemos más estudiado, desde luego hay que considerar la biodiversidad a la hora de gestionar. Pero de nuevo, cuando hablamos de gestionar, nosotros necesitamos herramientas de evaluación de esa gestión. No solo gestionar, sino saber si esa gestión se ha hecho en la dirección correcta o no. Desde luego, conocer la biodiversidad y ver su evolución a través de los bioindicadores y luego gestionarla de una manera concreta. Esto abre oportunidades para que nosotros no solo vayamos a nuestras administraciones municipales concretas, ya sea ayuntamiento, ya sea diputación o lo que sea, a decirles quiero que financies mi estación de anillamiento, sino a decirles te puedo proporcionar herramientas de gestión de una manera muy barata, muy accesible y muy rigurosa científicamente hablando en este sentido. Y nada más. Como siempre, cuña publicitaria, podéis seguir nuestro Instagram, @biodiversidadUCM, o nuestro Facebook, o nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, cualquier duda o cualquier cuestión que se os plantee que no dé tiempo a responder aquí, podéis escribirme a mi correo, que es jaguirre@bio.ucm.es, o simplemente omitid el bio y es ucm.es y también sirve. Y estaré encantado de saludaros. Por supuesto, nada de esto sería posible sin toda la cantidad de gente. Aquí son solo unos pocos, son todos los que están, pero no están todos los que son. Eh, Desde luego, toda la gente que ha ido colaborando a lo largo de los años en el mantenimiento de este esfuerzo, especialmente, desde luego, me gustaría destacar a Eva Banda, porque sin ella, desde luego, nada de esto podría marchar, que ella sí que es el motor, la gasolina, el conductor y el volante de todo esto. Así que nada más, muchas gracias a todos, gracias a toda esta gente que ha colaborado y estaré encantado de responder a vuestras preguntas, si tenéis alguna.